Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una paz de Cristo, hermanos, para todas las familias de la fe, para todos aquellos que se interesan por las cosas de Dios. Soy el pastor Leonardo Alfonso de la Iglesia Apostólica Pentecostal, una voz en el desierto, y queremos transmitirle nuestro amor en Cristo Jesús a través de este tiempo de adoración y elevar al Dios de los cielos nuestras oraciones, nuestra alabanza y también hablar de su reino en nuestro medio. Hermanos queridos, gracias al Señor por la oportunidad otra vez de poder transmitirle otro mensaje de la palabra sobre esta serie que estamos teniendo sobre la sanidad, que se titula ¿Cómo opera la fe para sanidad? Este misterio en el cual todos estamos envueltos y estamos anhelando que Dios opere en nuestro medio, haciendo milagros, sanando personas y cambiando nuestra existencia, dándonos también testimonio, no solamente de su grandeza y majestad, sino también de su gran amor y su misericordia. Por eso en esta hora, en el nombre del Señor Jesús, vamos a hacer una pequeña oración para entrar en este tiempo devocional espiritual virtual. Y animo a todos los hermanos que nos escuchan, que tengan en cuenta que a partir de este domingo nosotros vamos a estar impartiendo este tiempo de Dios de una hora a partir de las 5 de la tarde, hora del centro, acá en Texas. Y entonces queremos compartir con ustedes este tiempo, cambiando el horario, porque a veces algunos hermanos tienen para bien, digamos, salir en la mañana, hacer algunas gestiones, quizá incluso participar de una congregación y demás, y luego poder conectarse con nosotros en este tiempo de enseñanza bíblica, de mensajes espirituales, de revelaciones de la palabra. Así que creemos, mi esposo y yo creemos que este tiempo es mucho más favorable para que todos podamos compartir y después de tener, digamos, en la mañana o parte de la tarde en una congregación, usted pueda venir a este sitio, a este grupo, en la Iglesia Apostólica Pentecostal, una voz en el desierto, para recibir más enseñanzas y más, digamos, estudios y predicaciones que puedan animar e inspirar su vida cristiana para ser más efectiva y victoriosa. Vamos a orar ahora al Señor y a pedirle su bendición. Padre de los cielos, te bendecimos en esta tarde, agradecido, Señor, por todo lo que has hecho, por tus testimonios poderosos que hay en tu palabra y también, Dios mío, por aquellos misterios que han de ser revelados a tu pueblo para que podamos andar en fe, vivir por la fe y al ser salvos por medio de la fe. Así, en el nombre de Yeshua, bendecimos a cada hermano que está con nosotros, algunos que posteriormente, Señor, estarán escuchando este mensaje. Permite que tu palabra, Señor, fluya como río, que sea en nuestros corazones, Señor, como una llama que encienda, oh Dios mío, nuestro interés y nuestra pasión por las cosas santas, que como tú dijiste allí en Juan 17 al orar por tus discípulos, que tu palabra, que es la verdad, nos santifique y también nos fortalezca en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, pues, Dios mío, ayúdanos a entrar en tu presencia y a recibir, Señor, aquellas cosas que tienes reservadas para tus hijos, para aquellos que buscan tu rostro, para aquellos que te buscan, oh Dios de Israel. A ti, Jesús, te damos toda la gloria, toda la alabanza y suplicamos, Señor, que nos perdones si hemos cometido algún pecado, si hay algún hermano que está batallando, Señor, en su vida para caminar contigo, que tú le des nuevas fuerzas, que pongas sobre él, Dios mío, tu espíritu y que en el nombre de Jesús pueda llegar a la meta de la salvación. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, oh Dios Padre. En el nombre de Jesús te decimos amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora vamos a tener un tiempo para agradecerle al Señor y entrar en esa atmósfera espiritual. Y vamos a cantar esta canción que se titula Estás aquí. Vamos a decirle, Señor, no te puedo ver, no te puedo tocar, pero sé, tengo fe que estás aquí conmigo en todos mis problemas. Aleluya, gloria sea al Señor. Padre, recibe esta adoración que es una confesión de lo que siente nuestro corazón, de lo que anhelamos, Señor, ser delante de ti. Aunque mis manos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí,
aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Oh, mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, aleluya. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Puedes sentir tu presencia. Tú estás aquí, aleluya. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Señor, aleluya. Oh, mi corazón, Señor, dice de ti, buscar mi rostro, aleluya. Oh, queremos buscar tu rostro, aleluya, bendito Cristo. Tú estás aquí, oh, aleluya. Tu gran amor, tú estás aquí. Tú estás aquí. Oh, te adoramos, Señor. Oh, tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Oh, Señor, en nuestro hogar. Tú estás en nuestro medio. No nos has olvidado. No nos has desamparado. Mira, Dios mío, las ovejas de tu redil. Mira tus pastores, Señor. Que en el nombre de Jesús, tu espíritu, oh, repose sobre nosotros, sobre nuestros hijos, Señor, sobre nuestros matrimonios, en nuestras vidas, Señor. Te los suplicamos en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos en el nombre de Cristo, Padre eterno. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bien, hermanos, estamos en este tiempo. Yo, como siempre, les estoy exhortando a que usted tenga su tiempo devocional personal en secreto. Es importante que usted se dé cuenta que cuando venimos incluso cuando usted va a la iglesia, usted sale de un mundo, ¿verdad?, en el cual está enfrentando numerosos desafíos en el trabajo, aún dentro de su propio hogar, en la calle, y a consecuencia de que usted está en esta mezcla de situaciones en las cuales a veces tentado, a veces problemas en su corazón o en su mente, en pensamientos de preocupación, de afán o de cualquier otra índole,
su relación espiritual con Dios puede verse afectada en cierto momento. Pero cuando usted viene a la iglesia o cuando usted viene a este tiempo devocional, usted entra en la presencia de Dios primero en oración, usted pide perdón por sus pecados, usted clama a Dios por sus necesidades físicas y espirituales. Entonces, cuando nos enfrentamos a esta palabra, usted necesita estar preparado espiritualmente. ¿Y cómo digo? ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo usted puede prepararse? Hermano, nosotros, como le decimos, estamos más cerca de nuestra naturaleza física, terrenal, que de nuestra propia naturaleza espiritual, la cual está muy dañada debido a nuestra ignorancia, a nuestra insensibilidad. Y recuerde esto, hermano. El pecado ha tenido una acción negativa en nosotros, alejándonos de Dios. Como dijo el profeta Isaías en el capítulo 55, si mal no recuerdo, dijo: vuestros pecados han hecho separación entre Dios y vosotros. Y debido a esto, hermano, nosotros tenemos que cerrar ese gap, esa separación, esa distancia que nos separa de Dios espiritualmente. ¿Y cómo lo podemos hacer? Buscando su rostro. ¿Cómo podemos hacer desaparecer esa distancia, esa separación con Dios? En una vida de arrepentimiento, una vida de santidad. Entonces, al venir a la palabra de Dios, por eso está en las iglesias, hay esto que le llaman la liturgia o el orden del culto, donde usted va a ir en una acción progresiva, planeada por el ministerio, buscando que usted, viniendo de la calle, viniendo del hogar, viniendo de sus problemas, usted encuentre un ambiente y una atmósfera espiritual que le permita sensibilizar su alma, su corazón a Dios. Y en ese ambiente de la iglesia, de la congregación o el tiempo que usted dedica a buscar el rostro del Señor, usted va a ir progresivamente acercándose al Señor al punto de que pueda entender, de que pueda sentir la presencia de Dios. Y al mismo tiempo, como hablamos de entender, nos estamos refiriendo al hecho de que cuando usted lea o escucha el mensaje, usted no quede completamente apático o insensible, sino que usted sienta que Dios le está hablando a su vida, que usted tiene una experiencia con Dios en cada culto, en cada tiempo devocional que usted tiene con Dios. Eso es lo que va a estimular su fe, eso es lo que va a estimular su interés en las cosas de Dios y a vivir para Dios. Me dice amén a eso. Estoy dándole esta reflexión y exhortación como base de introducción para este mensaje, porque estamos en esta serie que habla de cómo opera la fe para la sanidad, cómo opera la fe para que ocurra un milagro en nuestras vidas. Y durante toda esta serie hemos estado hablando de los elementos espirituales que activan el poder de Dios para que sobre nosotros se muestre como el poder de Dios como una expresión del amor y la misericordia de Dios. Me dice amén a eso. Entonces, recordamos especialmente de la vez pasada que cuando hablamos del sacrificio de Jesús tenía dos elementos importantes. Hay innumerables beneficios de justicia y de gracia en el sacrificio de Cristo, pero habían dos elementos que eran súper importantes y que tienen que ver con nuestra vida de manera directa, y es el hecho de que a través del sacrificio de Jesús, primero fuimos redimidos del pecado. Cada uno de nosotros. Recuerde, hermano, que el sacrificio de Cristo tiene un efecto personal. No es que simplemente Jesús murió por todo el mundo, que de hecho fue así. Pero cuando Jesús murió en el Calvario, nos tenía a cada uno de nosotros presente. Quiere decir que Él pagó no solamente por los pecados del mundo, cuando hablamos en general, sino que todos los pecados, incluyendo todos los míos, que son muy diferentes a los otros pecados de otras personas. Yo tengo mis pecados personales y Dios perdonó mis pecados de la misma manera que perdonó los suyos. Por tanto, Dios perdonó cada uno de nuestros pecados, pero de manera individual, y luego se hace colectivo eso. Así, de esa manera, vemos que el primer elemento del sacrificio expiatorio de Cristo fue la remisión de nuestros pecados. Pagar el precio para nuestro perdón y justificación. El segundo elemento, como lo dice la palabra,
fue la sanidad de nuestros cuerpos, sanarnos de toda enfermedad. Porque igualmente la enfermedad puede ser colectiva, como esta terrible pandemia que ha afectado a tantas personas, pero cuando Dios va a sanar a alguien, sana al enfermo de manera personal. Los pecados son personales y las enfermedades también lo son. Entonces, la acción de Cristo, la acción suprema de la misericordia de Cristo, fue morir en el Calvario para que sea usted o sea yo, seamos partícipes personalmente de esta gracia, de este amor, de esta gran misericordia que fue perdonar nuestros pecados y sanarnos de todas nuestras enfermedades. Así que, como vemos, tanto los pecados como las enfermedades son puntuales en cada persona. Hay gente que es muy saludable, otras personas que se enferman. Un saludo para todos los hermanos, especialmente para el pastor Winston Jeffrey Road de Jamaica, que está con nosotros mirándolo. Hermano, un gusto que esté con nosotros. Dios me le bendiga. Seguimos en esta serie tratando de una manera muy particular de señalar aspectos importantes acerca de este asunto que tiene que ver con la sanidad divina. Y quiero decirles que es importante señalar sobre todos estos aspectos que cuando hablamos de la enfermedad como algo trágico, algo que viene a nosotros en nuestros días, la enfermedad no era parte de la creación inicial de Dios en el Edén. Si usted estudia la Biblia, usted notará que en el Edén no se hablaba de la enfermedad. E incluso cuando Adán y Eva pecaron, dice que se introdujo la muerte. Pero la enfermedad como que viene a ser algo posterior, que nosotros no vemos un registro bíblico en los inicios. De hecho, tanto Adán como Eva como sus hijos, ellos vivieron periodos largos de tiempo. Estamos hablando de 900, 800, 600 años. Quiere decir que en las primeras generaciones de los hombres, empezando por Adán y Eva, ellos no fueron afectados inmediatamente por la enfermedad y la muerte. Pero el pecado, esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. La enfermedad no era parte de la creación inicial de Dios en el Edén, pero sí fue consecuencia directa del pecado que ocurrió en el Edén después de la creación. Así que encontramos que la enfermedad y la muerte son resultados y consecuencias del pecado. Entonces, hermanos, yo quiero que esto quede bien claro, porque nosotros a veces vemos el origen solamente en un virus, como es el caso del COVID-19, y estamos viendo también en otras enfermedades, bacterias, infecciones o algún tipo de trastorno que ocurre en nuestros órganos, en el sistema, digamos, linfático o circulatorio o nervioso, cualquiera de los sistemas que Dios formó en nuestros cuerpos. Nosotros vemos enfermedades crónicas que incluso hasta se pueden transmitir, el cáncer mismo, y decimos, bueno, esta enfermedad tiene simplemente un origen físico. No, hermano. Esto vamos a aclararlo hoy, porque nosotros como creyentes de la palabra de Dios debemos poner nuestros principios y conceptos basados en las enseñanzas de la palabra de Dios. Y como le estaba diciendo, en el principio de la creación, ni Adán ni Eva se enfermaron jamás, ni los animales, ni nada. Todo lo que vino como enfermedad y mal sobre la tierra se produjo después del pecado, que fue producto de la desobediencia. Quiere decir que el pecado tiene un aspecto espiritual y se manifiesta basado en acciones que hacemos nosotros contra los mandamientos de Dios, contra aquellas cosas que Dios ha dispuesto como ley, como su palabra. Me dice amén. Y hoy vamos a hablar sobre eso, porque nosotros hemos visto en la Biblia, no importa cuál sea la enfermedad, cuando Jesús ponía su mano sobre alguien y le decía, sé sano, no importa si era una enfermedad, digamos, de los huesos, como el caso de aquella mujer creyente, fiel, que fue a la sinagoga y estaba encorvada. Y cuando Jesús habló sobre ella,
¿qué fue lo que dijo? Yo no voy a ver este pasaje en específico, pero le estoy mencionando para que usted lo recuerde. Cuando aquella mujer tenía un problema óseo que es muy conocido hoy en día, que es cuando las personas se encorvan y no pueden enderezarse y miran hacia el suelo porque su columna está totalmente inclinada hacia adelante. Sucede, hermano, que esta mujer, Jesús dijo, esta mujer oprimida por el diablo 18 años. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que la enfermedad estaba en sus huesos, en su cuerpo, y era perceptible. O sea, si un doctor le hubiese hecho una radiografía hoy, hubiera dicho, no, tiene una escoliosis o tiene una enfermedad determinada. No sé todos los nombres de las enfermedades de los huesos, pero bueno, el ortopédico diría, tiene tal enfermedad y deberíamos operar para restablecer ciertas vértebras que están unidas o pegadas o compactadas o cualquiera que sea el diagnóstico médico de la ciencia de hoy. Pero cuando Jesús la vio, puso su mano sobre ella y dice que ella se enderezó instantáneamente. Quiere decir, hermano, nosotros sufrimos en nuestro cuerpo enfermedades trágicas, terribles, que se manifiestan con bacterias, virus o cualquier otro tipo de síntoma, porque nuestro cuerpo va a reaccionar a la enfermedad físicamente, pero el origen de la enfermedad no es lo físico, es lo espiritual, es el pecado. Y nosotros tenemos que tener eso bien en cuenta, porque vemos en el Nuevo Testamento como también en el Antiguo, que no importa cuál fuera la enfermedad, incluyendo la muerte de una persona, como es el caso de las resurrecciones, encontramos que la declaración de fe, que el poder de Dios se manifiesta y lo restaura todo. Me dice amén. Por tanto, la sanidad es un milagro. Escuche bien, la sanidad es un milagro de restauración física. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, no importa cuál sea su enfermedad, usted cuando sea sano por Dios va a ser restaurado, ya sea un páncreas, ya sea el hígado, ya sea los riñones, ya sea el cerebro, ya sea su sistema reproductivo, ya sea sus huesos, ya sea su sangre. No importa lo que ha dañado la enfermedad, el que tiene la autoridad, el que tiene la última palabra es el Señor Jesucristo. Amén. Y ese poder excede lo físico, porque nuestro Dios es el hacedor de maravillas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él tiene el poder, aleluya, sobre nuestra naturaleza física. Él es el Rey de Reyes. Y nosotros tenemos que estar conscientes de esta realidad, hermano, que si nosotros ponemos la enfermedad como un obstáculo a la fe, no vamos a poder vencerla, porque la enfermedad es puramente física, pero es una consecuencia del pecado que hemos cometido, del pecado de la humanidad. Vamos a hablar sobre eso en el nombre de Jesús. Y yo quiero referirles a un pasaje muy importante que cada cristiano debe dominar, debe conocer, debe leer con detenimiento. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 28, desde el versículo 15 en adelante. Yo le voy a leer este pasaje con la única intención de que usted tenga noticias si alguna vez no lo ha escuchado, si no lo ha revisado con detenimiento. Pero en el nombre de Jesús, este pasaje usted debería leerse el capítulo completo, marcarlo, conocerlo y ver las implicaciones que tiene. Yo voy a leer someramente unos versículos desde el versículo 15 al 29 y vamos a ver que esto nos expone de parte de Dios. Y esta es una revelación que Dios le dio al profeta Moisés cuando él llevaba al pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida. Y aquí en este momento, hermano, el Señor revela algo tremendo. Y lo digo como que es una revelación porque todo lo que está en la Biblia son revelaciones del Señor Jesucristo. Pero ahora nosotros que estamos en estos últimos tiempos, que estamos en este tiempo que la iglesia permanece en la tierra hasta la venida de Cristo, nosotros tenemos que estar conscientes de que debemos vivir por la fe. Y dice así la palabra de Dios. Voy a leer en el nombre de Jesús. Y usted sígame con su Biblia ahí donde está.
Le animo a que tenga su Biblia cada vez que tengamos este tiempo de predicación y estudio. Dice así el libro de Deuteronomio, quinto libro de la ley, del Pentateuco, capítulo 28, versículo 15 en adelante. Dice así la palabra del Señor Jesús. Pero acontecerá, fíjese, pero acontecerá si no oyeres la voz del Señor tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Fíjese, hermano, yo quiero que usted, junto conmigo, partiendo de este versículo 15, usted vea el enfoque que le da el profeta Moisés al pueblo de Israel cuando da esta declaración. Dios, a través de Moisés, nos está diciendo: este es el futuro para los que no escuchan mi voz. Es importante que usted entienda esto de manera clara y precisa. Cuando el profeta está hablando de este pasaje, está diciendo: pero acontecerá, si no oyeres la voz del Señor tu Dios, si no tienes en cuenta la palabra de Dios, si no respetas los mandamientos de Dios, si no los obedeces, si no acatas la autoridad de Cristo, Él está hablando de un futuro para los desobedientes. Él está hablando de un futuro para los que se apartan. Está hablando de un futuro perdón. Está hablando de un futuro para los que no permanecen fieles a Dios. Y yo creo perdón, que dentro de la iglesia hay hermanos que necesitan escuchar esto. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces dentro de la iglesia, perdón, hermano, es que se me derramó agua en la Biblia. Oh, Dios. Bien, hermano, pasa lo siguiente. Cuando usted está en la iglesia... Oh, Dios, perdón, hermano, es que se me derramó agua dentro de la Biblia. Es un desastre. El enemigo está queriendo que no predique sobre esto, hermano, pero en el nombre del Señor lo vamos a hacer. Bien, sucede, hermanos, que en el nombre de Jesús, el Señor está hablando y advirtiendo al pueblo de Israel que estaba por entrar en la tierra prometida, como nosotros estamos también esperando poder entrar en el reino de Dios, entrar en la mansión celestial. Es necesario, en el nombre de Jesús, que tanto usted como yo tengamos bien presentes las palabras del Señor. Debemos escuchar, debemos obedecer, debemos estar atentos en el nombre de Cristo a lo que dice el Evangelio, para que podamos alcanzar ese lugar de promesa, para que podamos llegar allí. Por eso dice aquí: pero acontecerá que si no oyeres la voz del Señor tu Dios, para procurar cumplir todos los mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti. Está hablando de un futuro, de lo que va a suceder a las personas que son desobedientes a la voz de Dios. Y dice además: todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. No habrá nada que lo impida, hermano. Amén. Si nosotros no somos fieles a Dios, esto va a alcanzarnos. Esto no es solamente para el pueblo de Israel, es para la iglesia y el mundo de hoy. Fíjese cuán severo es esto, hermano, que en el Nuevo Testamento dice: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y cómo no lo verá? No lo verá en justicia, no lo verá en salvación. Lo veremos, sí, en un juicio para condenar a los impíos. Así que aquí encontramos en la palabra del Señor Jesús que este pasaje nos está hablando de un futuro. Y quiero que diga esto conmigo: el futuro de la desobediencia. El futuro de la desobediencia. Quiero escucharlo, hermano. Repita conmigo: el futuro. El futuro. ¿No escucho? El futuro de la desobediencia. De la desobediencia. Es maldición y desgracia. Es maldición y desgracia. Hermano, esto es una declaración
firme. El futuro de la desobediencia es la maldición y la desgracia. Eso es lo que va a cosechar toda persona que decida apartarse de las palabras de Dios o rechazar el Evangelio de Cristo. Y esto lo estamos viendo desde el Antiguo Testamento. Pero ahora vamos a ir detallando lo que Dios tiene para nosotros aquí. Dice, versículo 16: maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre. Fíjense, hermano, cómo lo que estamos empezando a leer aquí nos dice Dios. La maldición va a estar en toda tu vida, en todas las áreas de tu vida. No importa dónde vivas, en qué país, en qué barrio, en qué hogar. No importa, la maldición va a llegar. Hay personas que les va muy bien económicamente, pero están malditas, están enfermas, están corrompidas. Me explico. Incluso nosotros podríamos hablar, hermano, que la maldición no solamente es una cuestión de palabras, es algo real que se manifiesta. Mira aquí, le voy a leer y después vamos a hablar sobre eso. Dice aquí la palabra del Señor. Dice, maldito serás tú, y hablando de manera muy personal, serás tú, está hablando de la responsabilidad personal. Dice, tú en la ciudad y maldito tú en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra. Miren, esto no va a afectar solamente dónde vivo, quién soy. No va a afectar simplemente, fíjense, dice, el fruto de tu vientre. Hermano, cuando uno peca y está apartado de Dios, la maldición puede alcanzar hasta nuestros hijos que son inocentes. Me dice amén a eso. Nosotros hacemos todo tipo de pecado, pero decimos, no, mi hijo no ha hecho nada, ¿por qué va a pagar por lo que yo hice? Mire, haga lo siguiente, para que me entienda. Usted agarre y se va a un bar, se emborracha, después pase por su casa y recoja a sus hijos y siga manejando. Si ocurre un accidente, ¿quién es el culpable? Usted, que va borracho, y sus hijos que van detrás, que son inocentes, van a pagar por lo que usted hizo mal. Y usted le va a decir, Dios, ¿por qué mis hijos pagan por mis errores? Bueno, hermano, eso es algo natural. No podemos juzgar a Dios por nuestros errores y pecados. Nuestros pecados van a dañar a nuestros hijos, van a dañar a nuestra vida. Y aquí lo dice. La maldición va a llegar hasta el fruto de tu vientre. Hermano, una criatura recién nacida es inocente. Pero si usted es un pecador, ese pecado va a traer maldición aún hasta sus hijos. Me dice amén. Esto es para que lo entienda. Si usted es una persona que acostumbra a tener relaciones de fornicación, relaciones ilícitas, y usted contrae una enfermedad venérea, una enfermedad que producto de esas relaciones sexuales, usted se la puede transmitir a sus hijos, a su cónyuge, y eso es su culpa, no tiene nada que ver con Dios. Me dice amén. Estas son cosas, hermanos, que debemos conocer, porque el mundo se la pasa juzgando a Dios, criticando a Dios y acusando a Dios. Pero Dios es justo y Dios es inocente y Dios es santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aquí la palabra dice, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Tus posesiones van a estar malditas por el pecado. Dice, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y el Señor enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres tu mano e hicieres, hasta que seas destruido y mueras pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Hermano, el pecado trae abandono. El pecado nuestro, nuestra rebelión, nuestra desobediencia nos aparta de Dios. ¿Y cómo se siente Dios con esto? Cuando usted peca, cuando yo peco, ¿cómo se siente Dios? Dios se siente abandonado,
que has dejado sus caminos, que te apartas de Él. Por eso dice aquí, el Señor traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra en la cual entras para tomar posesión. El Señor te herirá con tisis, te herirá de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía. Escuche bien esto, porque aquí vemos que Dios va a mandar la enfermedad debido al pecado. ¿Me dice amén a eso? Okay. Hermano, una de las consecuencias directas del pecado es la enfermedad. Pero no se reduce a eso. La enfermedad es una expresión de maldición debido al pecado. Y dice, el Señor te herirá con tisis, con fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina, así tormentas y cuanta cosa viene, y con añublo. Te perseguirán hasta que mueras. Hermano, está hablando de que no va a haber tregua contra el pecador. Me dice amén. Permiso, hermano. Quiere decir que el pecado, la desobediencia nuestra, va a traer cambios terribles para nosotros. Y como estamos viendo aquí, hermano, dice que el pecado va a traer sequía. ¿Qué cosa es eso? Hermano, fíjense la magnitud, la influencia que provoca el pecado en esta tierra, que nuestro pecado, y ya estoy hablando del pecado general de la humanidad, es la que está trayendo como consecuencia los cambios climáticos. Nuestros pecados espirituales son los que han traído el desorden que hay en el mundo, el desorden climático. No es simplemente que tengamos máquinas y toda esa serie de cosas, no. La Biblia está diciendo, por culpa de tu pecado va a haber sequías. Mire más, dice, dará el Señor por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. ¿Qué es eso? Volcanes estrellando. Va a haber volcanes explotando en todos lados. Y va a haber ceniza cayendo del cielo. Va a haber desgracia. ¿Por qué ocurre todo eso? Por nuestros pecados, hermano. Me dice amén a eso. Yo no estoy simplemente interpretando. Yo estoy explicando lo que la Biblia nos está diciendo de manera directa. Si nosotros no oímos la voz de Dios, todo esto va a venir sobre la tierra. Hermano, va a haber sequía, no va a llover. Eso es un cambio climático. Dice Dios que va a caer ceniza del cielo. ¿Y cuándo hemos visto eso? Cuando ocurre que explota un volcán, que hay una erupción. Bendito sea el Señor, gracias a mi esposa. Dice, de los cielos descenderán sobre ti hasta que mueras. El Señor te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos. Vamos a ser derrotados aún por nuestros enemigos. Eso va a afectar nuestras relaciones interpersonales. Eso va a traer problemas para las naciones. Hermano, el pecado trae todas estas desgracias. Me dice amén. Dice, y serás humillado por todos los reinos de la tierra. Y Dios está hablando con su pueblo. Pero esto es hecho general. Dice, y tus muertos, tus cadáveres, servirán de comida a toda ave del cielo y a fiera de la tierra. Y no habrá quien las espante. El Señor te herirá con la úlcera de Egipto. O sea, las plagas de Egipto van a estar sobre el pueblo de Dios y sobre la humanidad. Dice, y te herirá con tumores, con sarna y con comezón, que no pueda ser curado. ¿Qué está diciendo Dios? Estas consecuencias del pecado, ni la medicina humana tendrá capacidad para curarla. Hermano, Dios lo está alertando para los desobedientes y lo está alertando para la humanidad, debido a que la humanidad ha desechado a Dios. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, hermosamente, al principio de esta nación, en las escuelas, estamos hablando de los años 30, los años 40, quizás hasta los 60, aquí en las escuelas se oraba y se leía la Biblia
antes de entrar a clases. No es como ahora, que han sacado a Dios de las escuelas, que se prohíbe llevar Biblia a las escuelas, que se prohíbe hablar de Dios en las escuelas y en muchos lugares. ¿Por qué? Porque no se quiere honrar al Dios de la Biblia. Están dejando honrar a todos los dioses por la libertad de religión, según la primera enmienda, o sea, los derechos de los ciudadanos norteamericanos. Pero quiero decirle, hermano, que esta nación, como todas las naciones, debemos nuestra existencia a Dios, al Dios de Israel. Amén. Ahora, dice además en la Biblia, en el versículo 28, el Señor te herirá con locura, con ceguera y turbación de espíritu. Mire, todos los que están estresados, todas las personas que se están volviendo locos por los problemas que tienen, todas las personas que tienen miedo, ansiedad y demás, ataques de pánico, hermano, eso dijo Dios que iba a venir, producto del pecado. Dice, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días. Y escucha estas últimas palabras de este versículo, dice, y no habrá quien te salve. Hermano, yo quiero decirle que cuando usted lee, y esto no es todo, ¿no? Pero cuando usted lee este pasaje acerca de la desobediencia, usted se da cuenta de que el pecado ha traído toda la tragedia humana. Mire a su alrededor. Cuando las consecuencias del pecado llegan a nosotros, no se limitan solamente a que exista enfermedad. No. Traspasa, hermano, a nuestros hijos. Afecta a nuestro matrimonio. Afecta nuestra relación con nuestros vecinos, con el prójimo. Afecta la relación entre naciones. Afecta los cultivos. Afecta el clima. Afecta todo lo que somos, hermanos. Por eso la iglesia tiene que levantarse para predicar contra el pecado, para predicar contra todo la aceptación del mal que hay en esta sociedad y en el mundo entero. Ahora es muy fácil aceptar las personas que están actuando en oposición directa a la palabra de Dios. Y hermano, en el nombre del Señor Jesús, tenemos que tratar con todos, pero no podemos estar de acuerdo con el pecado. Por eso hay tanta tragedia en la humanidad. Por eso hay tanta mentira, tanto engaño, tanta injusticia, por causa del pecado. Y estamos tratando en este tema lo que tiene que ver con la sanidad. Pero ¿en qué concluye este pasaje que yo le he leído? Dice, y no habrá quien te salve. Cuando Dios dice esto, hermano, quiere decir que ni Él nos va a salvar. Perdón. Una persona que practica el pecado, una persona que se goza en el pecado, que acepta el pecado, una persona que vive en pecado, no puede tener a Jesús como su Salvador. Porque Él dice, si no oyes mi voz y actúas de esta manera, no habrá quien te salve. ¿Qué quiere decir eso? Que no tendrás un Salvador. Pero en el nombre de Jesús, los que estamos aquí hoy, en el nombre de Jesucristo, ¿cuántos tienen un Salvador? Amén. ¿Cuántos pueden decir, Jesús es mi Salvador? Amén. Para decir eso, usted tiene que buscar la santidad. Usted tiene que apartarse del pecado. Usted tiene que vivir en los mandamientos de Dios. Usted tiene que ser recto. Usted tiene que buscar la justicia. Usted tiene que ser un verdadero cristiano. Me dice amén a eso. Así que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque nos manifiesta cuál es el origen del pecado, el origen de la enfermedad, que está basado en el origen del pecado. El pecado es el origen de la enfermedad, hermano. El pecado es el origen de toda tragedia humana. Mira a su alrededor. Todas las personas están sufriendo por causa del pecado. ¿Por qué Adán y Eva fueron expulsados del Edén?
por causa del pecado. Así que no hay manera que podamos pasar de página si nosotros no nos arrepentimos y buscamos de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, esto es tan importante que por eso yo he tratado de separar este tiempo de enseñanza acerca del pecado y darles esta enseñanza refiriéndonos al origen de las calamidades humanas. El origen de la enfermedad está en el pecado, no en otra cosa, hermano. Nosotros podemos, digamos, en el nombre de Jesús, científicamente tratar de dar una explicación, ver cómo se comporta una enfermedad en el cuerpo humano, cómo reaccionamos, cómo es que Dios ha puesto todos estos sistemas de defensa dentro de nosotros para repeler la enfermedad, aún la medicina que encontramos en las plantas. O sea, hay todo un aparato, un sistema que Dios ha hecho para ayudarnos de una u otra forma. Pero en realidad, hermano, todo tiene su origen en el pecado. Es un origen espiritual. Entonces, yo quería mostrarles en el nombre del Señor Jesucristo que nosotros cuando hablamos del pecado, ya sabiendo que el pecado es el origen de todos nuestros males, nosotros siempre tenemos en nuestra mente ese asunto de por qué yo estoy enfermo. ¿Por qué me pasa esto a mí? O sea, buscamos una causa, una razón y también quién es el culpable. Quizás yo estoy enfermo porque pequé. Bueno, déjeme darle una noticia. Todos hemos pecado. La Biblia dice claramente, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y cuando dice esto en el libro de Romanos, hermano, la gloria de Dios era la que tenía Adán y Eva en un principio. Por eso ellos nunca se enfermaron en el Edén. Por eso ellos nunca sufrieron en el Edén. Porque ellos estaban en santidad y en la presencia de Dios. Una vez que ellos pecaron, ese estado, hermano, se rompió. Somos responsables. Ahora, claramente, muchos predicadores, maestros y personas, cuando hablan oyen hablar acerca del Edén y de Adán y Eva, lo hacen responsable de todo nuestras tragedias. Y no es simplemente así. Yo quiero preguntarle en una retrospectiva, que usted se examine usted mismo, dígame, en su vida, ¿cuántos pecados usted ha cometido? 1, 2, 3. Ahora, compárese usted en su vida personal con lo que usted conoce de Adán y Eva. ¿Cuántos pecados usted conoce que Adán y Eva cometieron? Son muy poquitos en comparación con lo que usted y yo podemos declarar que hemos pecado en nuestra vida. Adán y Eva se les atribuye el pecado de desobedecer a Dios comiendo del fruto prohibido y algunas otras cosas que se ven allí, pero son muy pocas cosas, como decir, usted puede contar pocos pecados ahí, pero si vamos a nuestra vida personal, tenemos demasiados pecados, así que no podemos señalar a Adán y Eva como los responsables de todas nuestras tragedias. Nosotros somos responsables de todo lo que pasa en el mundo. Todos somos responsables. Por eso Jesús dijo, no hay justo ni aun uno. Ahí lo dice la palabra. Ahora, viendo esto, yo quiero que usted se dé cuenta de que usted no es el único que tiene este sentir de buscar quién es el culpable de que me pase esto u otra persona. Dios bendiga a los hermanos que se conectan con nosotros. Y ahora estábamos hablando del hecho de que cuando viene la enfermedad siempre surge esa inquietud de, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué hice mal para que me viniera esta desgracia? Nosotros buscamos esa digamos, conexión directa entre el pecado y la enfermedad, o el pecado y alguna maldición. Porque ciertamente, como habíamos estudiado, el pecado trae como consecuencia todas estas maldiciones. Pero, como le estaba explicando también con el asunto del padre borracho y sus hijos inocentes que mueren en un accidente automovilístico debido a la actitud de pecado de su padre, a veces no podemos hacer una relación directa entre un pecado y una consecuencia de enfermedad, tragedia o maldición. Porque todo el pecado del mundo trae múltiples maldiciones que caen sobre todos. Entonces, vamos a ir al libro de Juan, capítulo 9, versículo 1 en adelante, y vamos a ver cómo esta
situación de razonamiento, de cómo entender la tragedia, cómo aceptarla y cómo enfrentarla, también estaba esta confusión en los mismos apóstoles de Cristo, que gracias a Dios, por ellos exponer sus sentimientos y lo que pensaban, nosotros, por el amor de Dios y por el Espíritu Santo, podemos saber que no estamos totalmente equivocados, sino que es parte de nuestro error y confusión humana por no entender los planes de Dios. Vamos a mirar lo que dice aquí, a ver si me explico. Juan capítulo 9, versículo 1 en adelante. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Imagínense, un niño nace, sale de las manos de Dios en el vientre y nace ciego. ¿Qué cosa más tremenda? ¿Qué hizo ese niño para recibir esa maldición? ¿Qué fue lo que hizo esa criatura inocente para nacer enfermo y tener una vida dolorosa e incompleta? Vamos a ver. Y le preguntaron sus discípulos a Jesús diciendo: Rabí, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Esto, hermano, yo le digo, a veces yo quisiera poder tener la habilidad de explicar todas estas cosas en tiempos que algunos hermanos, digamos, me han expresado, a un pastor, me han expresado esta cuestión del pecado. Y yo voy a abordarlo aquí, porque este es el tema: cómo opera la fe para sanidad. Y el subtítulo que hemos puesto es el origen del pecado para la enfermedad, ¿verdad? Dice, el origen de la enfermedad. Dice, ¿quién pecó? ¿Este niño o sus padres para que haya nacido ciego? Fíjese cómo los discípulos, aún en el tiempo de Cristo, o sea, había muchas religiones, rabinos y demás, estaban las sinagogas donde había exposición de la palabra por, digamos, sacerdotes o quizás solamente escribas o quizás fariseos o saduceos. Cualquiera que estuviera allí como principal también daba sus explicaciones o interpretaciones. Y había este sentir en los creyentes, incluyendo los discípulos, de que cuando alguien nacía enfermo tenía que ser debido al pecado, por lo que habíamos leído de Deuteronomio 28. Entonces, quiere decir que aún a los niños recién nacidos ellos le atribuían pecado. Y hermano, nosotros no podemos atribuir pecado a una criatura, a un recién nacido. ¿Y por qué lo decimos? Porque el pecado, en su definición, y eso tiene que entenderlo, hermano, el pecado no es una enfermedad. El pecado no se contagia. El pecado no se hereda. Porque el pecado, por definición bíblica, el pecado es desobediencia a la ley de Dios. Me dice amén. Amén. Repita conmigo. El pecado es desobedecer la ley de Dios. Y un niño, ni en el vientre, ni en los primeros años de vida, desobedece nada. Porque no hay una acción de rebeldía. Porque no hay conocimiento, porque no hay entendimiento, y porque cuando él hace algo no tiene ni idea de lo que está haciendo, hermano. Por tanto, para que Dios acuse a alguien de pecado, tiene que estar consciente y conocer la diferencia entre el bien y el mal. Me dice amén, hermano. Amén. Hermano, ¿cuál fue la desobediencia? ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? La desobediencia al mandamiento. No comerás del árbol. Si ellos no hubiesen comido del árbol, no tendrían pecado. Por tanto, el pecado es una acción deliberada contra los mandamientos de Dios, violando la ley de Dios. Y los bebés no han violado nada, así que son inocentes. Y para todos los predicadores que calumnian, que acusan a un bebé, están yendo contra la palabra de Dios y están enseñando falsas doctrinas. Y perdona que se lo diga, hermano, pero quiero que lo vea aquí. Aún los apóstoles creían que un bebé nacía ciego producto de que había pecado, y le preguntaron a Jesús: ¿pecó él o sus padres
para que haya nacido ciego. ¿Por qué es ciego? Porque pecaron. Y Jesús responde. Quiero que lo vean. Jesús respondió, no es que pecó ni sus padres, porque ya era un hombre mayor que estaba ciego, pero cuando era un bebé él no tenía culpa. Hermano, el pecado del mundo ha traído la tragedia. Por eso decía allí la palabra en Deuteronomio 15, 28, 16 decía, o más adelante decía, maldito será el fruto de tu vientre por el pecado. Hermano, ¿quién sabe qué pecado trajo esa enfermedad de ceguera? No podíamos, Jesús dijo, no pecó ni sus padres. Porque nosotros buscamos una razón de por qué ocurre esto. ¿Quién es el culpable de que esta enfermedad llegó a mi vida? ¿Usted u otro? Nosotros no podemos saber eso, hermano. ¿Sabe por qué le digo? Porque este mundo complejo está lleno de pecados que se entrelazan. Las consecuencias del pecado de toda la humanidad, desde el principio del mundo, ha traído esto. Que no sabemos el origen de las maldiciones, pero las maldiciones vienen y se van cumpliendo de generación en generación debido a que todos nos hemos apartado, y las consecuencias pagan a veces los inocentes. Por eso hay ese dicho, quizás hasta un poco católico, que dice que pagan justos por pecadores. ¿Sí o no? A veces sucede, hermano, porque es una realidad. Y léase el libro de Eclesiastés y usted verá que lo dice claramente. Ahora, siguiendo aquí dice, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Quiere decir que este hombre estaba enfermo y Dios quería mostrar su poder y su misericordia sobre él. Y no tenía nada que ver con la vida de él, ni con el pecado de él, ni el de sus padres. Porque Dios es el que sabe por qué las enfermedades llegan particularmente a una persona. Él es el juez, pero no nosotros. ¿De qué tenemos que estar preocupados nosotros? Tenemos que estar preocupados por clamar y buscar el rostro de Dios. Dice acá, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Pero déjeme terminar de leer el versículo 3. Dice, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermano, esta enfermedad estaba allí para que se manifestara el poder de Dios, para que se manifestara la gloria de Dios, para que se viera el amor de Dios. Amén. Porque, hermano, Dios no tiene que sanarnos. Somos culpables. ¿Cuántos dicen amén? Todos somos pecadores. Tenemos sentencia de muerte y sentencia de enfermedad y sentencia de maldición por haber desobedecido las palabras de Dios. Pero aún así, Dios quiso presentarse donde estaba este hombre enfermo de nacimiento, producto del pecado del mundo, para darle misericordia, aleluya, para que se manifestara el amor de Dios. Y dice aquí, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Hermano, Cristo vino a manifestarnos la verdadera luz, quitarnos la oscuridad de maldición, la oscuridad del pecado, la oscuridad de la tragedia, para traernos la luz de la esperanza, la luz de la salvación, la luz de la sanidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es el estanque del enviado, el estanque del Mesías. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que le habían visto que era ciego decían, ¿no es este que se sentaba y mendigaba?
Y uno decían, él es, y otros, a él se parece, pero él decía, yo soy el que era ciego. Y ahora veo. Hermano, nosotros necesitamos que se manifiesten las obras de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Necesitamos que Dios se manifieste en nuestro medio. ¿Y cómo podemos hacer que eso suceda? Nosotros no podemos, digamos, remediar muchos de nuestros pecados pasados, pero podemos arrepentirnos, podemos buscar el rostro de Dios, podemos humillarnos, podemos suplicar y rogarle a Dios que se manifieste en sus obras. Porque este ciego, ¿qué hizo para ser sanado? Absolutamente nada, hermano. Pero él necesitaba la misericordia de Dios. Y yo creo que tanto usted como yo necesitamos que se manifieste la misericordia de Dios. Así que, viendo el origen de la enfermedad, que en este caso es el pecado, nosotros entonces no podemos remediar eso sino a través del sacrificio de Cristo, aceptando su palabra, aceptando su sacrificio, aceptando a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Porque dice la Biblia que si perseveramos en el pecado, no tendremos ni siquiera quien nos salve. Pero ahora que hemos creído, ahora que hemos aceptado el Evangelio, tenemos a alguien que puede salvarnos de nuestra enfermedad, que puede librarnos de nuestros problemas. Alguien que no es cualquiera, es el Dios Todopoderoso quien puede hacer la obra en nosotros. Así que hoy debemos hacer todo lo necesario en orar, en ayunar, en buscar el rostro de Dios para conseguir su favor, su atención, y que esa misericordia se encienda para operar el milagro que tanto necesitamos. Rechacemos el pecado, rechacemos la tentación, rechacemos la rebeldía y busquemos al Dios de misericordia. Le dejo esto en sus manos, en su corazón, deseando sinceramente de que usted aprenda que estos efectos negativos de la maldición que viene por el pecado y la desobediencia pueden ser cambiados por la misericordia de Dios si buscamos su rostro, si cumplimos con sus mandamientos. Así que en el nombre de Cristo, Dios sea glorificado porque Él tiene el poder sobre nuestros cuerpos, tiene el poder para cambiar nuestras circunstancias. A Él sea toda la gloria y toda la alabanza. Y nosotros que somos su pueblo, mantengamos fieles nuestras almas en el camino del Señor, pidiendo que se manifiesten sus obras. Sus obras son de amor y de misericordia. Dios me le bendiga, pase usted una bonita noche y que en el nombre de Jesús salga adelante predicando el evangelio del reino del Señor, porque nuestro Dios no ha cambiado, sigue siendo misericordioso, sigue siendo poderoso, sigue siendo nuestro Salvador y nuestro sanador. Que Dios le bendiga, pase bonita noche, esté con su familia y los hermanos y lleve esta palabra a otros. Recuerde, hay libros que puede conseguir en Amazon, puede descargarlos si lo compra. Ponga mi nombre, Pastor Leonardo Alfonso, y verá mis 4 libros que están publicados allí. Queda de su parte si va a cooperar con nuestro ministerio, si va a apoyarnos, pero más bien no es por nosotros, sino por usted, para que crezca en el conocimiento del Señor Jesús. Dios me le bendiga y hasta otra entrega en el nombre del Señor Jesucristo. No se pierda el próximo mensaje de esta serie que está casi terminando. Dios le bendiga en el nombre de Yeshua HaMashiach.